Vamos a conectar ya con Rubén Vilela, que es trader profesional. Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte por la jornada que estamos viendo, esta sesión europea ahora mismo. Todo el mercado estaba muy pendiente tanto de los buenos datos que hemos recibido de PMIs, a excepción de Italia, pero bueno, tanto en la eurozona como en distintos países europeos hemos visto esos buenos datos y también muy pendientes un poco ya al tema geopolítico, a esa visita de Nancy Pelosi en Taiwán. No sé cómo podrías resumir un poco lo que llevamos de sesión europea, cómo se han ido comportando esos índices europeos. Bueno, el mercado está principalmente atento hoy a toda esta cuestión que hay con Taiwán y China. Y bueno, este aspecto geopolítico está marcando más que nada la jornada, ¿no? Hay muchas tensiones ahí ahora mismo con la visita de Pelosi. Y bueno, vamos a ver al final si esto se queda así como en un grito de, bueno, pues a ver quién es más fuerte, ¿no? Si China o Estados Unidos, y no escala pues a ningún conflicto, ¿no? Pero bueno, hay bastante tensión y luego el mercado sobre todo está ya a la espera de los datos de inflación que puedan salir de cara a septiembre-octubre. Vemos cómo las materias primas en general, pues bueno, después de esas grandes subidas que han tenido, pues bueno, han experimentado pues una bajada y bueno, esto es una connotación muy positiva, ¿no? Hay que ver luego si esos datos de inflación pues al final se frenan y ya hemos visto los máximos y por lo tanto esto pues abriría unas expectativas en las políticas de tipos de interés por parte de la Fed muy distintas, ¿no? O que se podrían desacelerar un poco esas subidas. Entonces, el mercado está a la espera de esto. Agosto no tiene más en sí, ¿no? Se supone que va a ser tranquilo. Siempre en el mercado es a la espera cada día porque puede suceder cualquier cosa y crear una inestabilidad y todo esto puede traducirse en volatilidades en el mercado. Pero bueno, de momento deberíamos de tener un mes tranquilo. Esto de Taiwán y China, pues bueno, simplemente pues eso, a ver pues quién es más grande de los dos, ahí, bueno, todo que se quede ahí en simbolismo y luego pues nada, así que en septiembre y en octubre pues hay que estar atentos porque los datos que pueden venir pueden marcar pues el destino del mercado en los próximos 2 años. Luego hay una cuestión muy importante que me gustaría comentar. Claro, vemos que hay cierto tipo de desaceleración en la economía, ¿no? De Estados Unidos, etcétera, y de otros muchos países, pero bueno, puede haber una pequeña crisis, pero tampoco puede haber o puede ser necesario que haya una crisis catastrófica ahora. Hay que estar muy atento a mercados. Vemos que en estos últimos años todo lo que es el mercado tecnológico pues ha creado una fortaleza muy grande en todos los índices. Vemos que el NASA ha ido pues a unas alturas impensables hace 10 años, pero bueno, hay un sector bueno, que puede emerger, ¿no? Hay que estar muy atentos a ver cómo se va comportando, que es el inmobiliario, ¿no? Vemos que, claro, el inmobiliario desde la gran crisis del 2007 pues bueno, no ha sido tampoco muy protagonista. Entonces hay que seguir esto porque si el sector inmobiliario en Estados Unidos, en Europa, en general en el mundo entero, pues experimentase un tipo de burbuja, esto podría hacer que la crisis se frene, ¿no? Y que a lo mejor pues se extienda un poco el ciclo económico. Hay que estar muy atento, ¿eh? Pero sí que cuando todos estos este tipo de mercado, el inmobiliario y tal, pues se pueda frenar, ahora mismo sería el que tiene el timón en sus manos, puede venir una crisis muy grave, hay que estar muy atentos. Sigo muy de cerca este verano todos los datos económicos que se dan, el turismo en nuestro país, vemos lo importante que es, hay que estar muy atento. Y bueno, ayer conocíamos un dato ahí de desempleo en julio que no estuvo muy bien y hay que seguirlo muy de cerca, ¿no? Pero de momento hay que ser cautos, vamos a ver cómo se comportan estas cuestiones como el sector inmobiliario
y en septiembre conocer cómo han sido de verdad los datos de turismo, los gastos que ha habido, las ocupaciones hosteleras, etcétera, etcétera, para hacernos una idea más global de aquí a 2 años de cómo puede ir la economía. Pero ahora mismo el mundo depende de uno de los sectores que ha sido pues siempre a lo largo de la historia muy importante, que es el inmobiliario, y vamos a ir conociendo un poco cómo se comporta esto. Muchas gracias por esa clave. Pondremos la atención en el sector inmobiliario. Como bien has dicho, también vamos a seguir siguiendo esos datos macro que al final es las señales que estamos recibiendo de la economía. Como bien decías, ayer conocíamos bastantes datos de la economía española y ahora me gustaría preguntarte también por otra de las claves del día hoy, que bueno, estamos también muy pendientes a la reunión de la OPEP, a esa producción de petróleo, se aumenta, si no, a primeras horas de la mañana hemos conocido que la idea era que mantuviesen la producción como estaba, que no hubiera un aumento, pero hace nada, unos minutos hemos conocido que puede ser que se dé un ligero aumento, no muy grande, un modesto aumento de la producción de petróleo. Entonces me gustaría si pudieras analizar un poco toda esta situación. Anteriormente he estado hablando también con Darío García y me ha dicho que están desde la OPEP muy pendientes a que caiga la demanda de petróleo y por eso no están interesados en subirla. No sé qué opinas sobre esto y bueno, también si nos puedes analizar un poco cómo están cotizando ahora los índices. Vemos que están en terreno negativo desde hace varios días los futuros de petróleo. Bueno, el petróleo lo tenemos en una zona muy importante, ¿no? Por encima de los $90. Es un nivel crítico, ¿eh? Los $90 es un nivel muy importante. Vemos que bueno, en marzo, ¿no? Logró superarlo y desde entonces el nivel de $90 no se ha perdido, ¿no? Es como una especie de soporte en el más medio plazo que tenemos, ¿no? Más importante. Y luego, bueno, todo lo de la OPEP, yo creo que ahora mismo no es tan importante, ¿no? Si aumenta o disminuye y sobre todo en, bueno, unos niveles así comprensibles, etcétera. Y sí que es cierto que, bueno, cuando hay algún problema del tipo económico, ¿no? Que, bueno, las familias pues notan que bueno, pierden un poco de nivel adquisitivo, etcétera, pues bueno, disminuye, ¿no? El consumo, se nota, ¿no? La gente empieza a disminuir los viajes, etcétera, etcétera, y bueno, pues y muchas empresas que utilizan el petróleo pues para crear productos, etcétera, pues bueno, disminuyen o intentan utilizar otras materias primas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues impacta un poco lógicamente en la demanda, pero bueno, la demanda viene siendo muy fuerte y por lo tanto a corto plazo no debería así haber un problema muy grande, ¿no? Luego, por ejemplo, claro, el petróleo lo hemos tenido en las cercanías de $130, ahora con el nivel este de soporte tan interesante que son los 90, pues bueno, ha habido un ajuste importante y bueno, no se descarta que muchas personas acudan a estos niveles pues a hacer compras. Hay que estar siguiendo muy de cerca el nivel ese de 88, $87, debería ser un tope de freno en el cual no debería de perder. Estamos hablando de un mercado muy volátil, el petróleo, quizás uno de los más volátiles del mundo, de todos los activos, ¿no? Y bueno, cuando comentamos nivel 87, bueno, puede ser 86, 85. Sabemos que tiene volatilidades que en un intradía pues puede superar varios dólares algún nivel técnico que podamos tener en consideración, ¿no? Y luego, pues, los índices en general están, bueno, teniendo pues un pequeño descanso de esas grandes caídas que el mercado tuvo, totalmente normales y muy esperadas. Hace un año, justo en agosto, comentaba que, bueno, el mercado estaba a un nivel ya, pues, de un freno importante y que si el Dow Jones no era capaz de superar los 40.000 puntos, pues se caería, ¿no? De momento se están ahí, bueno, pues frenando un poco y volviendo a niveles un poco psicológicos, como por ejemplo el S&P con los 4.100, etcétera. Y bueno, hay que esperar, pero bueno, de momento sigue vigente la tendencia bajista y bueno, hay que ir viendo pues cómo se comporta con estos datos que comento yo,
que van a ser muy importantes, que son los de cara a septiembre, octubre, ¿no? De la inflación y de las palabras que la FED nos dice sobre sus intenciones con los tipos de interés. Y bueno, de momento nada nuevo, ¿no? Pues muchísimas gracias por esas claves, pues tanto del mercado europeo como de estos futuros de crudo y bueno, también un poco el repaso que has dado al estadounidense. Nos quedamos con ello. Muchas gracias, Rubén. Como siempre, nos vemos pronto y feliz verano. Muchas gracias y muy feliz verano a vosotros y